No habíamos previsto que el COVID nos iba a unir de una manera inesperada. Como ustedes recordarán, la pandemia en nuestro país comenzó con el mes de marzo del 2020. El 1 de marzo del año pasado se diagnosticó el primer paciente. Desde más de un mes antes de esa fecha, desde finales de enero del 2020, ya nosotros en Sedimat habíamos sostenido varias reuniones, habíamos hecho varios esquemas y diagramas de flujo de trabajo, preparándonos para una situación que estábamos conscientes de que iba a ser o podía ser totalmente diferente a nuestro quehacer cotidiano. Desde hace unos 5 años, Sedimat había implantado en el país una modalidad de consulta totalmente nueva, que llamamos con las siglas en inglés walk-in, porque quiere decir que tú llegas caminando porque no tienes que hacer una cita ni haber llamado, sino que por turno de espera tú llegas y te va a ver un especialista de medicina interna y la mayoría de los procedimientos laboratorios que tenga que hacerte te lo podrás hacer el mismo día, aunque tú no tengas cita. Ese modelo con el que teníamos ya 4 o 5 años lo extrapolamos a COVID y dijimos, esa consulta de COVID va a ser idéntica a la consulta de walk-in. Ahí no va nadie a tener que necesitar cita. Ahí se presenta porque tiene el diagnóstico ya hecho de COVID o porque tiene síntomas y exposición sugestiva de la enfermedad. Sedimat dispone de 2 áreas de emergencia. Una que es un poco más pequeña que la otra y decidimos que esa iba a ser un área para emergencia COVID. Y decidimos que íbamos a probar una política, no sabíamos nada del COVID, todo esto es antes de haber visto el primer paciente, que íbamos a probar en la práctica una política de ser agresivos mandando al paciente a la casa. En otras palabras, que cuando decidiéramos, ya fuese en la consulta de walk-in o en la emergencia, que un paciente se tenía que quedar ingresado, es porque no teníamos ninguna duda de que era peligroso el hacer algo diferente. Para comprobar sobre la marcha, con una enfermedad desconocida, que estábamos haciendo lo correcto, destinamos un equipo de médicos, sobre todo los médicos residentes, a un equipo de llamadas, de seguimiento por vía llamadas telefónicas a esos pacientes que despachábamos a la casa, porque no lo ingresábamos o a lo que habíamos ingresado y les dábamos de alta del hospital, para asegurarnos de que esos pacientes no sufriesen recaídas que ameritasen cambiar de parecer y traerlos de nuevo a ingresar. En más de una ocasión, Sedimat estuvo completamente lleno de pacientes y no teníamos dónde poner pacientes, teníamos la emergencia llena de pacientes y como en los otros lugares había una situación similar, entonces eso fue un gran problema. Nosotros, todo el manejo que hemos dado de COVID ha sido manejo de equipo, basado en esas discusiones de casos diarias, en ocasiones hasta 7 días a la semana, y donde muy frecuentemente el manejo que se le dio hace unas horas cuando el paciente fue ingresado fue modificado en la discusión porque podía haber ocurrido algún detalle que pasó desapercibido a el grupo de médicos que lo ingresó y que ahora no pasa desapercibido cuando se está discutiendo en colectivo con todas las especialidades juntas. Creo que ese seguimiento que le damos a los pacientes con las llamadas telefónicas
y invitando y convocando al paciente a que regrese de nuevo a la consulta externa, tampoco probablemente tenga precedentes.